Estamos hablando ya con una de las mentes brillantes, no solamente de Santa Cruz, sino de Bolivia. Varias preguntas para Carlos Hugo Molina. ¿Cómo está? Buenas noches, señor. ¿Todo bien? Muchas gracias y un honor. Espero poder retribuir la gentileza de la invitación y las palabras de presentación. Por supuesto que sí. ¿Cómo nos tiene que encontrar el censo? ¿Planificados? ¿Cómo nos planificamos? ¿Cómo podríamos ir de cara al censo? El censo que nos va a medir, nos va a contar uno por uno en Bolivia y fijado para el 16 de noviembre. Este censo tiene una importancia radical, Iván, porque en la sucesión histórica que nos sirve de referencia está el del año 50, 74% de la población vivía en área rural, 26% en área urbana. Nos encontramos el año 83 con el cruce de las variables 50 y 50, por urbano-rural, el año 83. El censo del 2012, el primer dato arrojaba 68% urbano y el resto rural, pero el ajuste de ese mismo censo daba 75%. Y la proyección sobre la que estamos trabajando es que en el año 32 de este censo, el siguiente, el 90% vamos a vivir en área urbana. Esto quiere decir que vamos a tener 1 millón de kilómetros cuadrados técnicamente sin población. Esto quiere decir, siguiendo con las proyecciones, que el 85% de la población va a vivir en el eje central, los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Quién va a producir trigo? ¿Quién va a producir maíz? ¿Quién va a producir Pero no concluyen todavía ahí los datos que son más provocadores. Esto quiere decir que hay 3 departamentos que están en franco abandono de sus áreas rurales, Chuquisaca, Oruro y Potosí, con preocupaciones reales. Y esto quiere decir cómo vamos a resolver un tema de seguridad alimentaria. Un ratito, ¿cuáles son los 3 departamentos en la franja roja hacia abajo? Chuquisaca, Oruro y Potosí. De donde estamos, ¿ah? Donde estamos. Y el de mayor preocupación desde el punto de vista académico y de estudio es Chuquisaca. Chuquisaca, ¿por qué? Se fueron, se perdieron, se esfumaron las oportunidades, la gente se fue, no nos estamos reproduciendo lo suficiente. ¿Qué pasó? Cuando uno lo ve esto en perspectiva, Iván, tiene la posibilidad de encontrar patrones de comportamiento, son tendencias. Y la importancia ahora de los censos 92, 2001, 2012 nos permite eso. Entonces, en el caso de Chuquisaca, el crecimiento intercensal 2001-2012 es 0,66, cuando el nacional es 1,7. Y 7 provincias de las 10 que tiene Chuquisaca están por debajo del 0,66. ¿Qué quiere decir esto? Que quien murió o se fue no tiene reposición. ¿Hay modo de ponerle freno a esto? Porque la caída es impresionante. A ver, en la investigación que estamos haciendo, es una investigación que trabaja con académicos de 18 países, 120 en total, que tenemos una red para ver si es que estas situaciones eran solo nuestras, de bolivianos, o formaban parte de una conducta. Y para tranquilidad forman parte de una conducta, no es solo nosotros. Nosotros estamos entrando tarde al proceso de crecimiento de ciudades y no nos hemos resuelto ideológicamente desde el punto de vista filosófico todavía, porque el Estado boliviano se asume originario, indígena y campesino cuando ya está viviendo en ciudades, y esto va a ser un contrasentido que va a generar ruptura. Pero a la pregunta que hacías, estamos frente a un proceso en el que la tendencia no fue analizada en los términos que estamos viendo. No se lo vio que había un decrecimiento poblacional, que había un abandono de las áreas rurales, que la pelea por lograr mayores recursos de los municipios, los departamentos, no estaba considerando los territorios. El concepto de desarrollo en este momento tiene que ver con la necesidad de unir lo urbano y lo rural. Esta dicotomía falsa, este debate falso en el que hemos estado, nos está perjudicando totalmente, porque las ciudades no producen agua, no producen comida y no producen energía. Esa es parte de la responsabilidad de quienes viven en el campo. Y si los que viven en el campo abandonan esa posibilidad, vamos a entrar en problemas complicados, como ya lo estamos en este momento. Yo hago mercado en Santa Cruz, y mercado seccional, y los productos son fundamentalmente peruanos, porque por economía de escala los peruanos producen mayor cantidad a menor precio. Y productos competitivos, como por ejemplo nosotros hablábamos ayer, la papa, por ejemplo. Papa, cebolla, ajo, ají, camote, es impresionante. Es impresionante. Son 3 las razones, también las hemos estudiado. Uno, cambio climático, se está sufriendo una
una situación de consecuencias que no la podemos manejar desde Bolivia o como bolivianos, pero que tenemos que estudiarla para poder entender qué hacer. Segundo, ausencia de servicios básicos en el territorio. Esta es una de las preocupaciones que en lo personal tengo desde Participación Popular. Claro. La gente necesita tener, para afincarse en un sitio, la posibilidad de que sus necesidades sean cubiertas. Porque en áreas rurales, cuando no tiene lo que necesita, tiene que buscarlo a kilómetros de distancia, con el riesgo de ir a hacer un trámite y que le digan, le falta un papel, y son 100 kilómetros de ida y de vuelta para traerlo. Pero, digamos, el viaje es sin retorno, porque hay mucha gente que vive entre lo urbano y lo rural. Digamos, en la ciudad de Sucre, Norte Potosí, va a sembrar, vuelve, trabaja con su taxi, vuelve a cosechar, vuelve a la ciudad. Quiero darte una mala noticia. En las investigaciones que estamos haciendo, que ya llevan sistemáticamente 7 años sobre este tema en Bolivia, tenemos estudiadas 25 ciudades intermedias de todo el país. Ese retorno que forma parte del discurso de que se producía está disminuyendo radicalmente, porque el joven que se va a la ciudad no vuelve. El campo se está envejeciendo y esa opción de tener 2 domicilios, para decirlo, o 2 lugares, está ocasionando al Estado boliviano en su conjunto una dificultad, porque ¿dónde vive la gente finalmente para brindarle el servicio que necesita? Entonces, ni lo tiene en un sitio ni lo tiene en el otro. ¿Dónde paga impuestos la gente para efectos de su retribución a la sociedad y al Estado? Entonces, estamos teniendo que enfrentar una serie de retos que no lo estamos haciendo todavía, y estamos dejándole al discurso y a la propuesta ideológica la solución de problemas prácticos que no están teniendo solución. ¿Qué tiene que ver el tema de educación? Buscar educación en El Alto, en La Paz, en Santa Cruz, en Montero, en la ciudad de Sucre, o en Cochabamba, o en poblaciones grandes, intermedias. ¿Qué tiene que ver el factor de educación? ¿Va a buscar educación los jóvenes, por ejemplo? Se busca, el primer dato es salud, y el tema de salud tiene que ver con la sobrevivencia, y la pandemia lo ha puesto en evidencia. Pero además, el tema de la educación ha dejado claro que el sistema boliviano de educación es un fracaso, y cuesta decirlo, y es una osadía y una temeridad el hacerlo, pero hay que decirlo. ¿Lo podría repetir? Porque usted lanza un titular así, pero bien grande. Sí, es un fracaso por un tema muy simple. Durante 2 años no ha existido educación en Bolivia, porque para que haya existido educación se necesitaba conectividad, internet, acceso, computadora, maestros capacitados, niños y jóvenes capacitados, y no los hemos tenido. Y esto no es por falta de voluntad, y esto no es por falta de predisposición y actitud, es por falta de condiciones materiales. Un poquito más de 2 años, porque el año 2019 también teníamos interrupciones. Sí, pero la pandemia ya fue definitiva, ¿no? Porque impidió la movilidad, impidió la... Y este rezago de 2 años... significa 5, desde el punto de vista... lo que están estudiando esto nos lo están diciendo, significa 5 años de retraso en términos de formación. Ya, o sea... recuperar, para alcanzar ello tenemos que reduplicar. Ahí viene entonces el reto. La educación formal a la que estábamos acostumbrados y que el mundo ha dado saltos cualitativos extraordinarios gira en este momento de la misma manera que el teletrabajo a la teleeducación. Hay que encontrar un mecanismo que permita superar, y esto es competitividad, Iván, y esto es parte de lo que nosotros tenemos que emprender, que empezar a desarrollar a plenitud, porque el mundo no nos va a esperar, el lamento boliviano no nos va a servir para llamar la atención sobre lo que no tenemos o no estamos haciendo. El pacto fiscal, ¿será un tema que pueda en algo solucionar, poner parches al asunto, hacer antes el pacto fiscal del censo, después? ¿Cómo nos acomodamos? A ver, fíjate, estamos encontrando una serie de temas que si no son asumidos colectivamente previo a la realización del acto del censo o de las decisiones, van a ocasionar problemas. Por ejemplo, va a ser absolutamente lógico, luego de que se produzca el censo, que al reconocerse esta movilidad humana que se está produciendo en el territorio, con disminución de población en un sitio e incremento en otro, va a generar mayores recursos hacia un lado y mayor representación política. O sea, este dato ya lo tenemos, ya lo podemos saber en este momento. El tema del pacto fiscal tiene exactamente la misma, después de 3 años y medio de discusión,
y de una lista larga de propuestas que debían haberse adoptado y que no se lo hicieron, genera una sensación de frustración, de inquietud y de duda. Si yo sé que cuando se discuta de nuevo no hay voluntad para resolver este tema, si yo sé que no hay un acuerdo previo para resolver, que acepte condiciones y no terminemos en una guerra civil o rajándonos las vestiduras por mayor o menor representación, por mayor o menor recurso, si no hacemos pactos y acuerdos nacionales, sociales, antes de que ocurran los hechos, preparémonos para un nivel de confrontación que va a ser mucho más complicado de los que hemos tenido hasta ahora. Bueno, hay un debate en este instante en el departamento de Chuquisaca, si el Chaco puede jalar el 50% del presupuesto. ¿No requerimos pactos departamentales para ver cómo estamos gastando o invirtiendo, por ejemplo, el tema de regalías o los recursos del IDH, la coparticipación? ¿No necesitaríamos un pacto interno departamental en Santa Cruz, en Tarija, en Chuquisaca? No sé. Lo voy a decir de la manera más afectuosa, porque la razón por la que estoy acá y mañana participo en una actividad tiene que ver con ello. ¿Por qué no lo dice a lo Camba? Así bien, pero afectuosamente. Bueno. Chuquisaca es el departamento de Bolivia que, si no hace algo distinto absolutamente en todos los temas, lo que va a hacer es entrar al lamento boliviano radicalmente. Y yo lo digo con una ironía. En unos cuantos años más, los chuquisaqueños van a discutir en Santa Cruz el proceso de desarrollo del departamento de Chuquisaca. Ya en este momento Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz es la segunda ciudad más importante de Chuquisaca después de Sucre. Bueno, estoy apasionado por lo que dice, con riesgo a que un comité de defensa de los intereses... Yo me voy pasado mañana. Sí, corro el riesgo académico, corro el riesgo académico y siempre lo digo, no asesinen al mensajero. Cada una de estas afirmaciones que estoy haciendo son el producto de una investigación que sistemáticamente se ha llevado adelante y la enfrentamos y la asumimos con responsabilidad, porque esto no quiere decir que no puedan hacerse cosas, al contrario, las potencialidades que le surgen a Chuquisaca, si es que se acepta esta nueva realidad, y la nueva realidad es que no va a tener población en las áreas rurales, y el nuevo reto es esta megaciudad capital que absorbe casi el 50% de la población del departamento. Casi 60% ya. Bueno, son las proyecciones. Uno trata de ser mesurado en términos de proyección, pero efectivamente así es. Y eso no hay forma de detenerlo. Ya, la votación de las municipales y la votación de las nacionales están marcando que en Sucre se concentra casi el 60% de la población. Bueno, hemos encontrado, Iván, otro dato que es un ajuste censal. La gente se censa por un compromiso que tiene con su comunidad en su municipio histórico, pero vota donde trabaja. Al votar donde trabaja, desde el punto de vista político, se ha producido esto que estamos hablando. Ya en este momento el 73.6% del electorado boliviano estaba viviendo en el eje central. Si yo le sumo, ese electorado es mayor de 18 años. Si yo le sumo el quintil menor de 18 años, el riesgo que es que en Bolivia en este momento, y no el año 32 al que estamos haciendo proyección, ya esté viviendo en el eje central. Chuquisaca está en riesgo de, lo dijo y de manera puntual, está en riesgo de perder la casi totalidad población rural que en este momento todavía tiene. Una población dedicada a la agricultura, eminentemente la del pasado. Eso es un riesgo altísimo porque se trata de la producción de alimentos. Estamos uniendo a esta línea de reflexión y de trabajo el buscar alternativas y soluciones, y la estamos encontrando alrededor del café. No se puede plantar café en todos los lugares, pero el café nos sirve de elemento de referencia porque tiene todo el circuito completo de lo que es poner una semilla, trabajos culturales, hasta la tacita, cosecho, hasta donde llega, que es el mercado. Bueno, si no hay café, pues puede ser chocolate, si no hay chocolate puede ser amaranto, si no es amaranto puede ser chía, azaí, póngale usted lo que... No será coca, No, es para que no sea coca, porque la coca no compite desde el punto de vista del trabajo digno y honrado. Ese es un trabajo, esa es una opción absolutamente desleal con relación al trabajo honrado. Bueno, si Chuquisaca logra recuperar
todas sus investigaciones que están históricamente en algún lugar del departamento que realizó la Corporación Regional de Desarrollo. Si recupera los trabajos del DRU, este grupo de instituciones privadas y de desarrollo que han trabajado sobre los temas rurales, y entra a internet, hacerlo como prueba, pone dentro del internet del buscador Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca. Te vas a asombrar, Iván, la cantidad de información que existe para ser utilizada desde el punto de vista académico. Bueno, no tienen que inventarse nada. Chuquisaca tiene todos los estudios que hay que ajustarlos a estas nuevas realidades y reconocer y aceptar esa nueva realidad. Y esa nueva realidad es la que nos está marcando el mundo. El mundo no nos va a esperar. Si no tenemos competitividad en materia cultural y en materia educativa, nos vamos a perder. Si no tenemos posibilidad de desarrollar nuestra capacidad productiva en la seguridad alimentaria, no vamos a tener soberanía alimentaria. Si no logramos incorporar los mercados nacionales plenos como opción y posibilidad para luego competir, vamos a tener que competir. No podemos seguir viviendo debajo de la tutuma. Bien, Carlos Hugo Molina con nosotros, planificador, proyecciones hacia el futuro. Hablemos un poquito de Santa Cruz. Santa Cruz se va a convertir en un resumen de Bolivia. Va a ser una Bolivia en conjunto, ya no va a ser Santa Cruz solamente para los cambas. Yo tengo dos debates filosóficos con los collas y con los cambas, para ponerlo en esos términos. Primero, con relación a los cambas. La ciudad de Santa Cruz el año 60 tenía 70.000 habitantes. Si hubiéramos seguido con un proceso vegetativo normal, tendríamos que estar alrededor de 300.000. Somos 2.200.000. O sea, hubiesen estado como Sucre. Dándole gusto al cuerpo, mañana, tarde, noche hubiéramos podido lograr el número que tenemos. Esto me da como resultado de que de algún lugar han llegado. Y esto lo planteo de manera radical, porque cuando yo escucho que hay confrontación Oriente y Occidente, Camba y Colla, no están entendiendo lo que está pasando en el país. No están ni los unos ni los otros. Y aquí viene la discusión con relación a los collas. Los collas no entienden Santa Cruz. Y no entienden que Santa Cruz no es una construcción para que sea aprovechada por la oligarquía, por los culitos blancos, por los gamonales. Bolivia vive en Santa Cruz, ya vive en Santa Cruz. No hay forma de entenderla de otra manera. Por el número, yo hago una prueba, la voy a hacer mañana en el evento con todo respeto. Pido que por favor levanten la mano los que tienen parientes, personas cercanas que viven en Santa Cruz. 100%. Y esos que se han ido, ¿van a ser comecolla? ¿Pueden ser comecolla? ¿Pueden no entender el país? O sea, ese es un falso debate que nos está haciendo perder tiempo. La opción de Bolivia en este momento es comprarse una forma de trabajo y de desarrollo que está dada porque genera excedente y aprovechar las experiencias para compartirlas en todo el país, que cada uno la aproveche. Chuquisaca tiene una potencialidad extraordinaria en tema de turismo. Tiene que desarrollarlo eso. Y la opción y la posibilidad está usar el Salar de Uyuni y usar Santa Cruz. Deme 2 minutos para hablar de los jóvenes. Cuando hay una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, se presentan jóvenes de Santiago de Chile, de Santa Cruz, de Sucre, porque ellos creen que sin ir hasta Estados Unidos pueden trabajar. Sin visa pueden trabajar. Sin tiempo, ya el tiempo de 8 a 12, de 2 a 6, se ha roto, y especialmente con el tema de la pandemia. ¿Qué esperanza, qué futuro les espera a estos jóvenes, o qué presente ya tienen estos jóvenes? A ver, sigamos con los datos, porque eso es lo que nos permite plantear las cosas con consistencia. El primero es que este país, Bolivia, tiene un bono geográfico, digo yo. ¿Qué quiere decir esto? Si la tendencia poblacional migratoria continúa según los patrones de comportamiento que se inician en el año 50, y por eso es que son consistentes, porque es una secuencia que puede ser analizada, quiere decir que el año 32 vamos a tener 1 millón de kilómetros cuadrados técnicamente sin población. Digo técnicamente porque en ese 1 millón de kilómetros cuadrados habrá alrededor de 1,5 millones de habitantes. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese bono? Porque no quiere decir falta de producción o de desarrollo, quiere decir que hay que usarlo de alguna manera. El segundo dato lo compartimos junto con Paraguay. Somos los 2 países que tenemos un bono poblacional
relacionado a un número contundente. El 60% de la población de estos dos países nuestros tienen edad menor de 30 años. Eso quiere decir una potencialidad excepcional en términos laborales, en términos de expectativa, o el mayor conflicto social que va a presentarse, porque si un joven, si una persona no tiene oportunidad de encontrar trabajo y de desarrollarse, algo tendrá que hacer, y ahí está la hoja de coca que la nombraste como una alternativa de una opción desgraciada, pero es así. Entonces, si yo no desarrollo la comprensión de esta realidad, si yo no entiendo que efectivamente estamos frente a un proceso en el que la vida está aquí, yo usaba un dato equivocado, lo he corregido hace 15 días. Este aparatito, que es de gama media, tiene 450 veces más potencia que la computadora que llevó el Apolo 11 a la Luna y lo trajo de vuelta. 450 veces. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cuál es el uso que le estoy dando? Y precisamente... No solo para chatear, es para comprar, es para trabajar. Para todo, para todo. También chatear, pues eso es comunicación. Sí, obvio. Entonces, ¿cómo hago primero para entender esto en términos de políticas públicas? Porque mi inclinación y mi formación está en temas de ¿y cómo resolvemos estos problemas? Qué locura haber sacado el celular de la escuela, del curso, me parece una locura. Estaba recordando, abril de 1993, viajando con usted rumbo a ICLA, estaba acordando la fundación prácticamente de la participación popular, después de un escándalo en Poroma que construyeron de manera fantasiosa. Fue la primera obra fantasma de la participación popular, que hizo unas canchas de racket inexistentes, pero fue allá en Poroma, parece lejos, pero es muy cerca. Yo lo único que pido a nuestra audiencia, al gobernador, a los asambleístas que van a estar mañana junto a Carlos Hugo Molina, que abran muy bien las orejas. Ha venido para decirnos lo que muchas cosas ya sabemos, pero de una manera descarnada. Ojalá que no lo nombren enemigo de la ciudad, enemigo del departamento, como se dice, gente que no tendría que estar aquí, más bien tendría que estar aquí, lo tendríamos que escuchar. Le agradezco muchísimo que esté aquí. Ha sido un placer, muchas gracias, y lo hago con el compromiso de un boliviano nacido en Santa Cruz, que cree que este es un momento de oportunidades extraordinarias para Bolivia. Muchas gracias. Carlos Hugo Molina con nosotros, aquí en el periodismo, no en cualquier periodismo, en el periodismo que cuenta.